Quiero referirme en primer lugar al carácter de esta asamblea, que me parece de gran interés que haya. La intervención de Aurelio me pareció muy interesante, no concuerdo enteramente, pero me parece muy interesante que Carta Abierta reconozca la fuerza de su constitución como asamblea en la posibilidad de tratar estos temas. Hace tiempo que el tipo de expresión que tiene Félix Díaz, Félix a usted me refiero, me parece sumamente interesante desde el punto de vista de la historia de las reivindicaciones específicas de un sector importante del pueblo argentino, en este caso los pueblos llamados desde hace años pueblos originarios. Este es un problema que tiene alcances enormes porque implica la redefinición misma de lo que es una reivindicación social y política, pero fundamentalmente implica una redefinición de lo que es la Argentina como constitución de problemas y reivindicaciones. Todos apreciamos el modo en que se expresa Félix Díaz, en un castellano perfecto y antiguo, absolutamente respetuoso. Hemos perdido un poco ese castellano. Y debajo de ese castellano están las inflexiones de los idiomas anteriores, la inflexión de los idiomas del pueblo com. El modo en que escuchamos a Félix Díaz, y el modo en que usted habla, ya de por sí es una reivindicación cultural política de enorme significación para la Argentina. Pero además está explicitada. Cuando Félix dice que quiere reivindicar en el sendero de una identidad cultural que no quiere ser extinguida, hay un derecho muy profundo para decir esto. Y al mismo tiempo, cuando dice que esto lo hace en la Argentina y dentro de la historia argentina, también hay un derecho muy profundo, porque no es la historia argentina una especie de receptáculo o de vasija donde además se pone este tema, donde además se pone otro tema. La Argentina misma va a cambiar y tiene que cambiar en la medida en que estos nuevos temas, estas nuevas formas de lenguaje, y agrego que no me parece menor esta práctica del castellano inusual en nuestras grandes ciudades, y inusual desde el punto de vista del modo en que la política adquirió una tonalidad agresiva, y también inusual desde el punto de vista de la expresión de lo que es un conjunto de sacrificios colectivos y un conjunto de injusticias muy lejanas en el tiempo. Entonces, en ese sentido, me parece que yo creo escuchar en ese lenguaje una enseñanza respecto a cómo pensar la política y la historia argentina. Ahora bien, reconozco, y escuché también muy bien a Aurelio, quien siempre hace intervenciones muy atrevidas, y el hecho que Félix lo haya tomado muy bien me parece que hace a la calidad de esta asamblea. Me parece que Félix tomó con enorme interés lo que dice Aurelio, porque es cierto que vivimos la carpa de los soldados de Malvinas, que son parte del paisaje, y nadie querría que esta reivindicación del pueblo com en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, en el cruce mismo de la ciudad, se convierta en una demostración más de la indiferencia ciudadana, de la indiferencia incluso de nosotros mismos respecto a esta cuestión fundamental. Y en ese sentido me parece que es bueno analizar este momento electoral desde el punto de vista de cierto reinado de las tácticas, que vivimos inmersos en un mundo de tácticas, que se ejemplifican la cúpula del mundo. También Brasil, con el nuevo gobierno de Dilma Rousseff, da un pasito atrás en la posición sobre Irán, para tener la posibilidad de estar en el Consejo de Seguridad. Pero estando en el Consejo de Seguridad, si estuviera, también condenaría la agresión en nombre de los derechos humanos a Libia. De modo que son pequeños movimientos que da la impresión que es la política mundial la que está originando estos pequeños movimientos en una especie de humanidad sumergida en tácticas de todo tipo y que llevan justamente a la constitución de este capitalismo humanitario con bombas a granel. No está la humanidad pasando... Además utilizan los gobiernos degradados, me parece una correctísima expresión para definir el gobierno de Gaddafi. Muchos compañeros se entusiasmaron con la movilización popular contra Gaddafi y me temo que nunca serán en estos términos tan puros los acontecimientos de la humanidad hoy. Así como tenemos que confrontarnos con la cuestión de la energía atómica y sus consecuencias, también tenemos que confrontarnos con el hecho de que hay un capitalismo informático
y ya no salvaje, se autodesigna a sí mismo como capitalismo militarizado de los derechos humanos, que introduce un tema que muy bien trató Guillermo, a veces es una de las grandes intervenciones de esta asamblea, en el sentido que o los derechos humanos son una trama interna, íntima, del modo en que se constituyen ciudadanías, trabajos sociales y reciprocidades, o son meramente tácticas de los grandes dominadores del mundo. Entonces la Argentina tiene un sentido, la palabra Argentina para mí tiene sentido como lo tiene para Félix, creo que son sentidos complementarios. Para mí, hijo de la escuela pública, habitante porteño, un poco más de edad que Félix, creo yo, pero más o menos de la misma generación, hijo de tercera generación de mi segunda por parte de padre, tercera por parte de madre, tenemos vidas diferentes, biografías diferentes, pero hablamos un castellano más o menos semejante, vivimos en el mismo país y queremos ampliar esta esfera de derechos, que es una esfera cultural, lingüística también. Ahora, ¿cómo hacerlo? No voy a entrar como el atrevimiento de Aurelio, que también me gustó en cuanto a atrevimiento, para definir qué tiene que hacer el grupo de Avenida de Mayo. Yo sé que es una situación muy difícil y yo también quisiera que lo reciba la presidenta, porque no estoy pensando en este momento en este mundo de acciones que se rigen casi exclusivamente por una elección. Entonces, si es que efectivamente la elección tiene muchas posibilidades de dar 4 años más de acción política, de un gobierno complejo, complejísimo, y al mismo tiempo con fuerte capacidad de retomar las demandas insatisfechas del pueblo argentino en todas sus expresiones, me parece que para evitar esta inmersión involuntaria que tenemos en los mundos tácticos, que son en general mundos de astucia, con fuerte pérdida de las visiones más generalizables, más totalizadoras de lo que, y más historizadas también de lo que es el mundo contemporáneo y de lo que debe ser una nación como la Argentina, que no será probablemente una gran potencia. No hay políticas de gran potencia como en Brasil, con submarino nuclear, Juegos Olímpicos, petróleo, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, visitas de los capitostes del mundo, que Obama se reveló uno más de una larga serie. Es evidente que tenemos que hacer un cómputo en relación a las acciones de Obama. Es uno más de una larga serie, cuando parecía establecer una diferencia, estábamos dispuestos también a escarbar ahí por más pequeña que fuera esa diferencia. No parece ser así. En ese sentido, la Argentina es un país que tiene un capital enorme en relación a su vida popular, en relación a la posibilidad de resolver sus grandes encrucijadas culturales, que es las viejas culturas que se llamaron civilizatorias y que aplicaron la represión, y las culturas populares en crecimiento que deben tomar partes importantes de las culturas clásicas, incluso las culturas eruditas, para hacer de la Argentina un país de la gran tradición humanística, yo digo humanística revolucionaria, entendiendo por revolución conjuntos de reformas, ideas nuevas. Ese es el destino que me parece que le está reservado a la Argentina, como país, como nación. Y demandas, reivindicaciones y lenguajes como el del pueblo com y otros pueblos que tienen nombres específicos dentro del pueblo argentino. Esto que digo no es fácil de discutir, porque la propuesta que acabamos de escuchar a Félix, que es también la Argentina multicultural, no es fácil de concretar en la Argentina, porque tampoco es Bolivia por su composición étnica, que es más compleja en otro sentido, pero no está mal probar toda clase de hipótesis, entre otras la de la Argentina multicultural, que es un paso avanzado hacia la democracia. En ese sentido me parece que podríamos pensar, si estuviéramos menos lastrados por la manera de la táctica, y todos creo que en nuestra experiencia política tenemos un cierto respeto por las tácticas, siempre que estén articuladas, siempre sean correctamente subsumibles dentro de la corriente general de hechos. Me parece que hay, como se decía en los viejos tiempos de la revolución del principio del siglo XX, estando resuelta la cuestión del poder proletario, había cuestiones. Estaba la cuestión nacional, estaba la cuestión del segundo congreso de la Tercera Internacional, se decía que era parte de la etapa democrática burguesa, la cuestión del campesinado, en fin. Hoy parece estar resuelta la cuestión nacional. Yo tengo también mis reservas de que esté resuelta adecuadamente, y las cuestiones no resueltas son ya cuestiones. Antes, digamos, la cuestión nacional no es una cuestión, el gobierno se llama Nacional Popular, da la impresión que habla desde ese espacio troncal, de esa línea conductora que da sentido a todos los hechos. Bueno, si fuera así, hay cuestiones irresueltas. Una es la cuestión sindical. La cuestión sindical, hay capítulos democratizadores que estos 4 años próximos deberán ver. No puede estar así constituida la cuestión sindical en Argentina.
la forma de representación, los estilos de los dirigentes sindicales estarán en discusión y los dirigentes sindicales opinarán, como vaya si lo hacen a menudo, en relación así a cómo se constituye la estructura misma del ejercicio de representación sindical en Argentina. Así como está, deberá encontrar nuevos rostros posibles también en el sentido de la democratización, advirtiendo que nunca es fácil jugar la trama sindical argentina a la luz del desarrollo del CTA y sus dos versiones hoy, y a la luz del desarrollo de lo que es el cuerpo central del sindicalismo en Argentina. Hay una cuestión sindical, entonces, así como hay una cuestión energética y una cuestión de reparación del ferrocarril. Son cuestiones no tácticas, son cuestiones que hacen a un ejercicio del tiempo. La táctica son tiempos diminutos, esto exige tiempos de reconstitución más amplios, tiempos de reconstitución de capitales tecnológicos, de esfuerzos de constitución de sujetos públicos, de usuarios, de pasajeros, lo que fuera en el caso del ferrocarril, y de la energía también respecto a los ciudadanos con capacidad de designar qué modelo de explotación minera quieren, qué modelo de explotación de bosques quieren, si es que debe haber alguno, o sin duda, quiero decir, tiene que haber alguno, y la idea que tiene que ingresar mucho más fuertemente es la preservación de las zonas donde explotaciones de tipo monopólico y multinacionales, hechas de una manera absolutamente descuidada respecto a la naturaleza y en términos de aparatos impositivos irrisorios, evidentemente tienen que ser parte de algo a ser revisto. Entonces, en el eje troncal, vamos a ver, como si fuera un ferrocarril, la línea troncal, que es la cuestión nacional popular, que me parece que está resuelta en términos democráticos, de movilización social y de fuerte discusión asamblearia, aquí, en la calle, en todos los grupos políticos. Eso me parece que es la gran novedad de este momento. Por las cuestiones aledañas, no menos importantes, dije alguna, la sindical, la energética, se le agrega la cuestión de la política de tierras en relación a los pueblos originarios, y la política de salud, y la política sanitaria, la política de vivienda. Entonces, eso tiene que ser, por eso, señalando nuevamente la importancia del diálogo que se dio entre Aurelio y Félix, me parece que tenemos que, como grupo, como asamblea, contribuir a que estas cuestiones que parecen aledañas y que no lo son, en los próximos años figuren en el principal cartel que debamos llevar a las plazas en las grandes movilizaciones democráticas que seguramente se darán.